Durante más de 30 años, miles de avistamientos y testimonios sobre ovnis han sido guardados en carpetas secretas y expedientes clasificados. En Están aquí, ese silencio se rompe. El libro reúne investigaciones, entrevistas con militares y testigos, material gráfico y casos que desafían la explicación. Es un recorrido audaz y riguroso por un fenómeno que ha intrigado al mundo entero, poniendo sobre la mesa las preguntas que los gobiernos prefieren evitar. JJ Benítez, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Una exposición extensa, pero creo que abarca un poquito lo que tienes en el libro. Sí, 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 es un resumen perfecto. Es decir, durante muchos años, llevo 53 en la investigación OVNI, he ido reuniendo mucho material, documentación, testimonios, he conversado con militares en muchos sitios y he reunido mucha información, mucha más de la que aparece en el libro. Pero claro, el libro se hacía inmanejable, ¿no? Y lo que he hecho ha sido una síntesis. Una síntesis, o sea que te puedes extender largo, largo y largo. Sí. Bien. ¿Tu clave o fuiste tú la clave en la primera desclasificación OVNI del Ejército del Aire, creo, en 1991? No, en el No, en el 76, la 76. primera. La primera, vale. No sé si en aquel momento aquello era una transparencia real o una maniobra de distracción. Yo nunca lo he sabido. He querido creer que el general jefe de Estado Mayor que me dio aquellos 12 expedientes en octubre del 76, se llamaba Felipe Galarza, pues actuó de buena fe y actuó seguramente movido porque él, en el fondo, también creía que los ovnis existen y que son civilizaciones no humanas, ¿eh? Y por eso creo yo que me dio esos 12 expedientes, a no ser que hubiera otras razones que yo desconozco. Bueno, en España mencionas la instrucción, voy a decirlo bien, IG-40-5. Es un documento interno del Ejército del Aire que describe incluso las características físicas de los humanoides. ¿Hasta qué punto somos conscientes de lo que el propio Estado ha registrado oficialmente? ¿Podemos llegar a saberlo? Bueno, pues es una aparente contradicción. Esta es la IG-40 Sí. y es una aparente contradicción porque mientras los militares reconocen que el fenómeno ovni no existe, Sí. bajo cuerda a los militares que dependen de las cúpulas les pasan unos cuestionarios, la IG-45, donde se pide información sobre el aspecto de los seres que tripulan estas naves. Es una contradicción, pero Totalmente. claro, eso no se ha hecho público hasta ahora. ¿Y por qué crees que esta es una de las muchas contradicciones? Porque se sabe, pero no se quiere revelar. O sea, es un toma y daca. Bueno, los militares desde hace casi 80 años saben lo que es el fenómeno ovni. Saben que son naves que están tripuladas, saben que son civilizaciones no humanas que nos llevan muchísimos años de adelanto y tienen información tanto en imágenes como en testimonios como en radares de la presencia de esas naves y la presencia de estos seres, de los tripulantes de los ovnis. Por eso elaboraron la IG-45, para que en el momento en el que alguien diga que ha visto a los seres, a los tripulantes, pues se les establece por parte de los jueces instructores militares, se les establece esta serie de preguntas para conseguir la información. Pero al mismo tiempo, repito, ellos niegan el fenómeno de cara a la opinión pública. Dices al principio del libro que el fenómeno ovni desarticula dogmas y creencias, por eso no interesa. Claro, el fenómeno ovni, a poco que uno lo estudie, le obliga a plantear una serie de preguntas importantísimas. Por ejemplo, ¿tienen el mismo concepto de Dios que nosotros? ¿Tienen el mismo concepto que el ser humano de la democracia? ¿Hay políticos en el espacio exterior?
¿Son tan mentirosos los políticos como los de la Tierra? Bueno, todas estas cosas, aparte, por ejemplo, pues que cómo es la sanidad para esta gente, cómo es la cultura, ¿Cómo viven? cómo lo hacen, ¿no? Todo esto nos llevaría a muchas preguntas muy profundas, muy interesantes y muy desestabilizadoras, ¿eh? Porque si te dicen que Dios existe, pero las religiones no sirven para nada, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los musulmanes, los cristianos, los budistas? Mejor estar así, Claro, calladitos. entonces esa es una de las razones por las que los militares no quieren abrir sus archivos. Una, no la más importante. ¿Cuál es la más importante? La más importante es que la presencia de estas naves dejan a los militares en un papel muy malo, porque el contribuyente le puede decir al estamento militar, bueno, yo a usted le estoy pagando el sistema defensivo, los sueldos y todo lo demás, y usted no me puede defender porque esas naves violan los espacios aéreos constantemente. Claro, ante esta disyuntiva, los militares han optado por negar el fenómeno, ocultarlo, y ahí estamos. En un limbo. Sí. Por un lado, la gente sabe, y este tipo de libros y de información contribuye a que la gente tenga conocimiento de lo que está pasando. Y por otro lado, la gente no es tonta, la gente intuye que hay cosas muy extrañas. Hablas también de la existencia de bases secretas en España. No sé si se siguen registrando fenómenos todavía de este tipo. ¿De bases secretas en España como la W6. Bueno, lo que sabemos o deducimos es que estas civilizaciones se ocultan sobre todo en el mar, en los océanos. Es un lugar al que el ser humano tiene problemas para llegar rápidamente, le cuesta mucho bajar a determinadas profundidades. Y los testimonios que tenemos, que hemos recogido de personas que han visto salir y entrar estas naves en la mar, son cientos. Ahí sí podría haber bases secretas, ahí sí. En otros lugares yo me he encontrado con testimonios también muy sorprendentes. Por ejemplo, en la cordillera de los Andes, ¿Sí? Uno de los testigos me contaba cómo lo metieron en una nave y lo llevaron hacia la cordillera en Argentina. Y de repente, cuando pensaba que se iba a estrellar la nave contra la cordillera se abrió y la nave entró dentro de la montaña, había muchas más naves allí y luego se volvió a cerrar. Eso también podrían ser bases. ¿Cómo haces? A ver, la pregunta es, ¿cómo haces lo increíble que sea creíble? ¿Qué? ¿Cómo haces que lo increíble, fíjate lo que me acabas de contar, sea creíble de alguna manera? Bueno, mira, yo siempre he pensado que lo más importante en el caso de del tema OVNI es la palabra de la persona. Aparte también las huellas, la hierba quemada, los radares, todo eso es muy importante. Pero la palabra de la persona es mucho más importante, por lo menos para mí. Cuando uno tiene la seguridad y la certeza de que ese hombre está diciendo la verdad, lo más interesante para mí, repito, es su palabra. Entonces, acusarlo de mentiroso, de no sé qué, de fabulador, bueno, eso es lo fácil. Sí. Pero si una persona, tú consigues demostrar que no está mintiendo o fabulando, si te cuenta algo y consideras que es real, lo más valioso de ese testimonio es la palabra de la persona. Así es. Has recopilado más de, no sé, 10.000 fotografías y negativos. Te pregunto, JJ, ¿cuál es la imagen más contundente que has visto? He visto varios y algunos los he publicado. Yo recuerdo un caso en el año 52 en Brasil,
de una persona que estaba paseando por la playa en Barra de Tijuca y a plena luz del día apareció un objeto, un disco, con una cúpula. Y este hombre consiguió hacer varias imágenes, varias fotografías que son espectaculares, sin ningún tipo de problema de nada. Verificaron, eran auténticas, no había ninguna manipulación. Pero bueno, de esas hay muchas, hay muchas. ¿Cuál fue la primera que te sorprendió? O sea, no sé, haz memoria. Imagínate la primera vez que viste una imagen hace un montón de años y dijiste, ostras, esto. Pues la primera fue en el 72. Yo recuerdo que empecé a interesarme por el tema OVNI, empecé a investigar y me empecé a comprar libros y en una de esas publicaciones estaban estas imágenes de Brasil, me impactaron y unos años después hice una investigación en Cádiz, en la aldea de Bolonia, Sí. de un muchacho aficionado a la arqueología, estaba haciendo fotos en las ruinas de Baelo Claudia y del mar vio salir un objeto exactamente igual, lo fotografió, exactamente igual que el de Brasil, idéntico. Y este muchacho no conocía las imágenes de Barra de Tijuca. Entonces, bueno, pues fue una confirmación más, ¿no? De que eso estaba ahí. Pero de esas fotos hay muchísimas, Eso no te muchas. sorprende ya. No, ya no me sorprende, la verdad. Narras episodios estremecedores como lo de las Islas Corales en Brasil, donde decenas de personas sufrieron quemaduras y ataques. ¿Qué ocurrió realmente? Bueno, eso fue, los militares lo llamaron Operación Prato. Prato. Entonces, si no recuerdo mal, fue en el 77. En esa zona de Belén, al norte de Brasil, empezaron a aparecer una serie de mujeres con anemia. Iban al hospital y contaban unas extrañas historias de que habían visto una luz que se aproximaba, que perdían el sentido, el conocimiento. Esto llegó a oídos de los militares de Brasil, se fueron al lugar, construyeron una serie de plataformas en las copas de los árboles y esperaron a ver si aparecían esas luces y efectivamente aparecieron, las filmaron, las grabaron y hubo muchos casos, sobre todo mujeres con anemia, les faltaba la sangre. La sospecha es que las introducían de alguna manera en las naves y les extraían la sangre. Curioso, impresionante. Sí, porque estos militares consiguieron muchas fotografías y vídeos, todas, todo secreto, claro. Sí, ¿tú crees que alguna vez sabremos todo? No lo creo. Sí. Yo tengo dudas respecto a ese contacto definitivo, oficial o público, porque repito lo que te Lo que comentaba hacíamos al antes principio, no ¿no? Es interesa. decir, que habría que repasarlo y revisarlo todo. ¿Seguirán los encuentros con las naves, encuentros fugaces? Seguramente. De hecho, todos los días hay algún caso en algún sitio. Pero el contacto final no lo creo. No lo creo. Yo creo que lo tienen prohibido. Posiblemente, por lo que hemos hablado antes. El riesgo del investigador. ¿Cómo? El riesgo del investigador. Hablas del riesgo del investigador en tu libro. ¿Tú en algún momento temiste también por tu vida en alguna situación? Sí, sí. Ha habido varios momentos y este es uno de ellos. Porque la información que aparece ahí en Stan aquí es una información donde se demuestra que los militares mienten y esconden la información o la manipulan. Y eso a mí ya me ocurrió con otro libro que se llama Materia Reservada, que salió en el 93, donde yo denunciaba la manipulación de la segunda desclasificación en el año 92. A partir de ahí yo empecé a tener una serie de problemas, uno de ellos muy grave, donde yo pienso que intentaron acabar conmigo. ¿Sí? ¿Puedes contar un poquito? Pues yo empecé a sentir, en esa época estábamos filmando una serie de documentales que se llaman Planeta Encantado. Y yo empecé a sentir una serie de dolor
muy fuerte en el pecho. Calculo que me dieron como 13 anginas de pecho. Jesús. Hasta que finalmente tuvieron que intervenirme. Tenía obstruidas las arterias y afortunadamente me hice una analítica especial donde aparecía una bacteria que se llama Clamidia pneumoniae. La Clamidia pneumoniae se contrae porque te la inyectan o porque la bebes. Ajá. Vale. Seguí haciendo las investigaciones oportunas y descubrí que, bueno, pues que alguien me había suministrado la clamidia en un pisco sour en América. La clamidia lo que hace es que va cerrando las arterias y provoca un infarto finalmente. Y la gente dice, no, bueno, se murió de un infarto. Sí, pero ¿qué le provocó el infarto? ¿Pero qué le provocó el infarto? ¿No? Claro. Esa ha sido la situación quizás más grave. ¿Y tomas medidas ahora? ¿Qué puedo hacer? No sé. Sin miedo, vaya. No puedo hacer nada porque si los servicios de inteligencia militar lo consideran, van a por ti y no tienes muchas posibilidades. No. Porque además eres muy vulnerable, por supuesto. No tienen prisa. Jesús, yo me daría un poquito de miedo. Sí, bien, pero ¿y qué hago? Nada, vivir. ¿Qué te impulsa a continuar investigando? ¿La fe, la curiosidad o la necesidad de dejar constancia? Pues un poco de todo, ¿no? La curiosidad, el conocer más, el tener más información y sobre todo para poder ofrecérsela a la gente, ¿no? Porque yo sí sé perfectamente lo que está pasando. Civilizaciones no humanas, repito, están aquí desde la noche de los tiempos. Son muy avanzadas. Eso la gente tiene derecho a saberlo. Tiene derecho a saberlo. Por eso sigo investigando. ¿No te parece un regalo para todos plasmarlo en el libro? Porque son años de investigación, es conocimiento. Hombre, hay muchísima gente, el 99% de la gente que no puede hacer lo que yo hago aquí, es decir, viajar, interrogar a los testigos, etc. Entonces, mi obligación como periodista es aquello que yo pueda encontrar, hay que ofrecérselo al público, no puedes guardarlo. Es la ley más básica del periodismo, es decir, si tú encuentras algo, tienes que ofrecerlo. Por supuesto. ¿Qué es lo que más te desconcierta del mundo de los ovnis, de este fenómeno? Me desconcierta mucho algo que he podido estudiar a fondo durante muchos años y es las civilizaciones agresivas. Es decir, hay casos. Yo hice una vez hice la cuenta y salían el 52% de los casos que yo había investigado eran casos de agresión sin justificación y con resultado de muerte. A mí eso me desconcertó, porque entre la gente está la creencia de que esos seres son hermanos mayores, bondadosos, y probablemente es verdad, pero no todos. Entonces, como nosotros. Claro, yo siempre digo, si usted tiene la suerte de ver un ovni, tenga cuidado. Porque hay casos, repito, hay casos, muchos casos, donde los tripulantes o la nave matan al testigo sin justificación. ¿Cómo crees que deberíamos reaccionar si viéramos uno? Con prudencia. Si tienes la suerte de acercarte, de acuerdo, pero con prudencia. Y por supuesto no reaccionar como reaccionan muchísimos testigos humanos, que sacan la pistola o un cuchillo y se ponen a disparar, ¿no? Haríamos una foto, que somos muy, muy de foto ahora. También, hombre, si uno lleva una cámara, por supuesto, un móvil,
pero con prudencia. ¿Qué te da más miedo, el silencio o la verdad? Me da más miedo la verdad, suponiendo que alguien la tenga, porque tenemos verdades parciales, cada uno tiene las suyas, pero yo creo que la verdad absoluta no la tiene nadie. Menos mal. ¿Hay un caso que te persigue especialmente de toda tu investigación? Pues sí, hay casos, sobre todo de encuentros con militares, donde es muy difícil llegar. ¿Por qué? Pues porque los militares se niegan a hablar ni a reconocer nada. Y bueno, pues, pero siguen ahí, ¿no? Sí. Se presenta la información por algún sitio y me encuentro siempre con la tremenda decepción, ¿no? De que cuando llegas al testigo no quieren No saber quieres saber nada. nada. Esos casos me persiguen mucho, sí. ¿La mentira oficial o la verdad prohibida? Hombre, yo prefiero la verdad prohibida, claro. Por supuesto, es la que está sacando a la luz. Sí, las mentiras oficiales, yo ya estoy cansado de mentiras oficiales, estoy cansado. Pero sigues, Juan. Pues sigo porque creo que todavía hay asuntos que hay que sacar a la luz. Hay asuntos que hay que sacar a la luz. Yo tengo mucha información y no tengo derecho a guardármela. ¿Qué les dirías a los incrédulos? Que se informen. Es muy simple, muy sencillo. Aquí solamente caben dos posibilidades. O no estás bien informado ¿Sí? y por tanto dudas o lo niegas, o eres un intoxicador, que los hay, profesionales, que se dedican, cuando sale en los medios de comunicación un caso, se dedican a echarlo por tierra, a decir que aquello fue el planeta Venus. Ya. Entonces, lo que hay que hacer siempre es, primero, informarse, en la medida de lo posible. Sí. La información es la clave para estar mínimamente tranquilo. ¿Hasta dónde has llegado por una verdad? Pues he llegado a estar a punto de morir Como decías. y llegó un momento en el que el cansancio me empezó a poder. Pero eso afortunadamente pasó y sigo ahí en la brecha, ¿no? Y cuando me entero de un caso importante, trato de investigarlo. investigarlo, sí. ¿Están aquí o siempre han estado? Siempre han estado. Creo que siempre. Es más, yo estoy convencido, no lo puedo demostrar, de que ellos son nuestros primeros padres. ¿Sí? Ellos vinieron antes que nosotros. Ellos, estas civilizaciones, son las que seguramente tomaron algún tipo de primate y lo manipularon genéticamente. Es posible que esos primates sean los que conocemos como los lémures, Sí. de ojos amarillos. Y a partir de ahí, a partir de esa hibridación, empezó a desarrollarse la inteligencia humana. A continuación, es posible que esos primeros seres humanos, entre comillas, fueran trasladados por ellos al este de África. Y ahí empezó a desarrollarse toda la historia del Homo erectus, de los Australopithecus, etc. Para terminar, dices, sigo investigando el tema OVNI, aunque sé que esta sociedad está enferma. Sí. Bueno, esta sociedad en general, hay minorías, por supuesto, pero esta sociedad en general está enferma, no acepta nada de esto, está en otra guerra, lo único que les interesa es el poder y el dinero y poco más.
Entonces, bueno, pues yo soy consciente de que estoy peleando y luchando, como otros investigadores, para abrir la mente de la gente. Y es una labor difícil y complicada. ¿Cómo los definirías? No sé, un par de palabras para definirlos a los extraterrestres, a los que llamamos extraterrestres. No lo sé. Ángeles Ángeles. y demonios. Eso iba a decirte, que los hay muy malos. Pues un placer siempre, porque aportas muchísimas cosas. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.